Quédate en este episodio porque te vamos a contar una historia de terror, pero contada por el mismísimo SAT. Hola, arpeos, bienvenidos a un episodio más de Lavadero Fiscal. ¿Cómo estás, amigo? Todo muy bien, terminando octubre, Sí. ya empezando este último trimestre del año, tema de cierres fiscales, lo que ya hablamos. Sí, revísenlo, aún están en un buen tiempo para poder hacer cosas interesantes para su cierre fiscal y que no los tome por sorpresa el 30 de diciembre y ya les diga a su contador, su equipo contable, ya no hay nada más que hacer y Ujú. tengan que pagar tal vez mucho ISR que no tenían pensado en marzo del siguiente año. Bueno, el 30 de diciembre es de que te viste muy precipitado, porque en ocasiones se enteran hasta marzo que ya tienen que pagar. Bueno, sí. Entonces, váyanlo checando con tiempo, todavía tienen buenos meses para poder hacer planeación. Ahora bien, como lo dijimos, no recuerdo cómo está la línea de tiempo, si en el episodio anterior o en el episodio No en el siguiente. que sigue. Pero el SAT nos spoileó un poco esta parte de las historias de terror, porque pues ya no va a haber o ya no se prevé que haya tantas historias de terror, porque ahora sí tenemos la posibilidad de estar regresando a Reciclo y eran unas de las historias que más se escuchaban, como les mencionábamos en episodios anteriores de historias de terror, porque de repente ya debías millones o porque de Ujú. repente lo que sea. Entonces, ahorita les vamos a contar más bien, como ya sabemos, existe un plan maestro de fiscalización, que por sí solo ya suena terrorífico el nombre, pero ahora, como ya sabemos y lo hemos estado viendo en episodios anteriores, cada trimestre el SAT libera cómo estuvo llevando a cabo la recaudación durante ese trimestre. Y este trimestre no fue la excepción y ya tenemos ahora este informe de recaudación publicado por el SAT. Entonces les vamos a contar un poquito de esto y les vamos a dar algunos comentarios. O sea, la verdad es que tampoco hay muchísimo más que les podamos decir. Siempre que hablamos de una mayor recaudación, esto implica o que se están creando nuevos impuestos, que no ha sido el caso en este preciso momento, Ujú. que sí hay algunos aumentos en los precios, como por ejemplo la gasolina, y esto también incrementa la recaudación en IEPS, pero por lo general significa más que el SAT está robusteciendo todos sus esfuerzos para poder obtener una fiscalización mayor. Entonces, de esta forma también está recaudando más impuestos y de hecho, ahorita mismo, bueno, más o menos por ahí del 15 de octubre, sacaron también un nuevo plan en el cual puedes hacer como tu actualización de impuestos viejitos para poder recaudar todavía más. Ujú. Entonces, creo que comenzamos con el comunicado. Básicamente en el comunicado el SAT nos dice que para el tercer trimestre del 2024 su recaudación tributaria alcanzó 3.697.533 millones de pesos, lo que representa un incremento de 346.254 millones de pesos en comparación al mismo trimestre que fue el tercero del 2023. Y esto tiene por consecuencia un incremento del 5.3%. Sí, al final de cuentas lo hemos hablado desde la administración pasada, esta nueva que está iniciando, que lo que han buscado es la mayor fiscalización como pudieran. En su momento, cuando estaba Raquel Buenrostro, fue una de las ganas que dijimos, ay, es que ella sí recauda, llegó a Que tampoco sus... es que nos emocione tanto, ¿eh? No, 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 pero sí fue un tema de que antes de acabar el año había cumplido sus Sí. metas en temas de recaudación y después ya era mucha más ganancia para el SAT, con el que está ahorita también. O sea, se ha avanzado y hemos visto que todos los años y con estos reportes o esos, sí, pues estos reportes que nos da el SAT cada trimestre, sabemos que también va a ir aumentando. Y con la misma bandera que se ha mantenido durante los últimos 6 años y esta nueva administración de no crear nuevos impuestos. Esperemos que así siga. Piénsenlo simple y sencillamente, o sea que obviamente este tercer trimestre incluye julio, agosto y septiembre. Entonces, para el cierre de septiembre ya tenemos un incremento del 5.3% en la recaudación. Sin embargo, también debemos de saber que, por ejemplo, en 2023 este incremento fue del 9%. Sí. Vamos un poquito bajos, pero seguramente le van a echar ganas para este último trimestre y más con todo esto que están implementando, que ahorita también les contamos un poquito. Y justamente en el comunicado nos habla de los 3 impuestos que tiene la federación, uno de los más importantes, ISR, IVA y IEPS. En el tema de ISR sí nos menciona que de enero a septiembre de 2024 han recaudado 2.038.011 millones de pesos por concepto de ISR y que es un incremento de 114.865 millones de pesos más respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. Aquí, de hecho, el porcentaje real que menciona es del 1.1%. Si nos damos cuenta, en el tema de ISR no ha habido tanta recaudación. Creo que podríamos comparar
el año pasado también fue cuando sucedió todo lo de las salidas de personas de reciclo. Ujú, Entonces, pues también ahí fue donde el SAT dijo, pues sí recaudé muchísimo más, ujú. pero fue por las medidas que se tomaron en ese año, en estas épocas más o menos. Sí, y aquí tenemos que estar conscientes, o sea, que aunque no suena mucho el 1.1%, el ISR nosotros lo pagamos sobre nuestros ingresos, sobre nuestras ganancias, o ya si nos queremos ver más pro nivel universidad, sobre cualquier afectación positiva en nuestro patrimonio. Ujú, Entonces, ¿esto qué está significando? Que básicamente sí de nuestra bolsa, porque los demás son impuestos al consumo. Este es por lo que nosotros tenemos. De nuestra bolsa como contribuyentes está saliendo el 1.1% más. Obviamente no aplica en todos los casos, pero bueno, vamos a verlo en un panorama general de México y sí está habiendo una recaudación más alta de lo que normalmente habría. ujú. En temas de IVA, por ejemplo, se obtuvo 1,038,844 millones de pesos. Es decir, incrementaron por 85,790 millones de pesos más. Y esto significa un crecimiento real del 4%. Y aquí creo que es donde más nos tendría que empezar a preocupar, porque tanto el IVA como el IEPS son los impuestos que nosotros pagamos por existir. Si nosotros normalmente decimos de que no, hombre, yo soy un evasor o lo que sea, del IVA y del IEPS nadie huye, No. porque al final eso lo pagamos en la tiendita, en la gasolina, en cualquier otra cosa. Entonces, podemos estar evadiendo el ISR, que no es el caso, pero Ujú. no podemos evadir de ninguna forma el IVA o el IEPS. Sí, y que de hecho, este es un, digamos, hablado, es un impuesto que existe y solo va a existir. Creo que aquí lo más importante de todo este comunicado realmente es el IEPS, porque siempre en todos los planes, cuando hacen el presupuesto, no, ¿cómo se llama el de ingresos? La ley de ingresos de la federación. Realmente en el apartado de IEPS se van como muy conservadores y dicen, no, de este vamos a recaudar poquito, porque Ujú, no sabemos si sí va a suceder o no. Sin embargo, sí es importante que en este trimestre aumentó un 30.8% de recaudación. Básicamente dicen que en estos últimos 3 meses recaudaron 449,838 millones de pesos, lo que significa 121,573 millones de pesos más en términos reales y un crecimiento del 30%. Realmente este impuesto yo creo que es algo que el SAT decía, pues ahí lo tenemos para cualquier cosa, pero yo creo que en 3 meses hayan recaudado un 30% más que hace un año, sí habla de cosas que están sucediendo en este momento. ¿Qué ha sucedido? Por ejemplo, el tema de quitar estímulos en temas de gasolina, o sea, sí ha dicho el SAT, no, pues vamos a recaudar más. ujú. Justo era lo que iba. O sea, aquí tenemos que recordar que el IEPS es para todos nuestros vicios, o para la mayoría de ellos. Si nosotros compramos cigarros, alcohol, si compramos billetes de lotería incluso, si compramos cualquier otra cosa que esté como relacionada con vicios o con productos especiales, Ujú, vamos a tener que pagar el IEPS. Entonces, esto sí es importante porque justamente también podemos recordar un poco que la bandera de estas últimas administraciones fue no gasolinazos, pero también es bien cierto que si nosotros vamos a la gasolina, pues cada vez te alcanza para menos con el mismo dinero. ujú. Entonces, también esto creo que justifica por mucho cuál está haciendo este aumento del 30.8% en el IEPS, que de por sí ya es muchísimo. Y aparte, algo curioso que pasa, por ejemplo, con la gasolina, aquí es importante recordar que, por ejemplo, para el IEPS tenemos tres cuotas específicamente que aplican a la gasolina, que una es por combustibles fósiles, la otra es por enajenación tal cual de gasolina y diésel, y la otra es por combustibles automotrices. Entonces, de estas tres debemos de saber que al menos dos participan para el cálculo del IVA y la tercera no. Pero esto qué está significando que si nosotros tenemos el precio de la gasolina, se le suman tres cuotas de IEPS y a ese precio de la gasolina más dos de las tres cuotas de IEPS se le suma el IVA. Por lo tanto, mucho de lo que nosotros en realidad pagamos de la gasolina es puro impuesto, Sí. entre el IVA y las tres cuotas de IEPS. Esto ha estado incrementando justamente, como decía Arturo, porque han disminuido algunos de los estímulos que normalmente tenían estas cuotas de IEPS, pero creo que esto también justifica hasta cierto Sí. punto el aumento del 30% en la recaudación. Y en términos generales, básicamente esto es lo que nos explica el SAT en este comunicado, donde nos dice, esto es lo que se ha incrementado la recaudación. Gran parte de este 5.3 que vemos pues viene por el IEPS, pero no debemos de descartar que también están incrementando su recaudación para ISR y para IVA. Sí, y que también son los impuestos en teoría, o sea, uno al ser de ingresos es un poco más fácil el que la autoridad determine cuál es el ISR por pagar y el tema del IVA, pues también sabemos que
el SAT tiene mucha información de nosotros y con todas las facturas que existen, pues también puedes saber más o menos cuánto es lo que tendría que, o más bien lo que espera el IVA del SAT que le pagues de IVA mes a mes. Entonces, pues también no es tan difícil ese tema de la recaudación. Sí, y bueno, acompañado de este comunicado, también por ahí de mediados de Mediados. octubre, el SAT nos dio otro comunicado donde nos habla de cómo todavía pretende incrementar más el tema de recaudación, porque creo que en general también es bueno. Están dando facilidades para las personas que ya saben que tienen un adeudo, que bien pudo haber sido determinado por el SAT o por el propio contribuyente. O sea, si tú ya sabes que traes ahí tu pecadito, te puedes acercar y decirle, oye, te quiero pagar, pero ayúdame a pagarte de una forma más amigable conmigo mismo. Sí, creo que justamente esta forma la vimos también con la administración pasada, donde recién entró el expresidente y dijo, ¿saben qué? Pues también voy a dar esta facilidad. Ahorita se modela parecido y nos dice el SAT que, pues sí, cualquier contribuyente puede buscar, sí acercándose. Y aquí creo que es muy interesante porque esta cuestión de cuando vamos a generar una cita para la fiel o lo que sea, y muchos contribuyentes dicen, oye, pero no me van a detener ahí en la puerta porque debo impuestos, no, pero en este momento, para esta facilidad, sí dice el SAT, oye, ¿sabes qué? Sí vas a tener que visitarme y Ujú. vas a tener que ir a mis oficinas a ver cómo estás. A explicarme tu chiste. Sí, exactamente. Entonces, sí nos dice el SAT que busca que a través de estas facilidades los contribuyentes puedan pagar adeudos que tengan, ya sea por parcialidades, es decir, que durante meses estén pagando una misma cantidad o un pago diferido. Esto quiere decir que si tú hoy, octubre, vas al SAT y le dices, oye, quiero pagarte impuestos, no puedo pagarte todo completo, y dices, ¿sabes qué? Está bien. Y le das una fecha de, ¿sabes qué? En 5 meses, 6 meses te puedo pagar, en 6 meses tendrás que pagar el impuesto de manera completa. Ujú. Básicamente nos dan plazos de 12 a 36 meses, pero algo que sí nos piden desde el inicio, y también en esto nos están haciendo una disminución de los recargos. La actualización si no nos la van a quitar porque pues el SAT no le va a perder con la inflación, pero los recargos sí están siendo un poco más pequeños, pero lo que sí o sí nos piden es este 20%. Sí, nos piden 20% y creo que también es muy importante mencionar dos cosas. Una, que es tanto para personas físicas como personas morales, no importa, cualquier contribuyente podría hacer uso de esta facilidad. Y también dice, oye, ¿sabes qué? Ya viniste conmigo, ya me dijiste, pues sí te voy a pagar en parcialidades desde 12 hasta 36 meses, te voy a pagar en diferido que no sea mayor a un año, págame al momento que vengas aquí el 20%, pero también puedes solicitar una reducción de Multas. multas. Entonces, puedes pedir una reducción del 100% de multas, lo cual creo que también para muchos contribuyentes puede ser un respiro, en el Ujú. sentido de que a lo mejor digan, sabes que no debía tantos impuestos, pero pues me llegó la autoridad, me puso una multa, un crédito fiscal, no las pagué, entonces dices, te quiero pagar, ayúdame ya a no pagar tanto. Ujú. Entonces, creo que es algo interesante, pero si nos dice, muy importante, que tenemos que acudir, que es a través del portal de citas del SAT. Ahí hay un apartado que supongo que agregaron, que es adeudos y multas, y ya podrás ir a la oficina en una fecha y horario que te diga el SAT, y ya tendrás que ir. Si tú lo autodeterminaste, pues con toda la información, supongo que tu contador, tu equipo contable diga, pues, ¿sabes qué? Sí, dile al SAT que le debes todo esto. Ujú. O ya si traes un crédito fiscal, un tema de auditorías, un tema de revisiones, pues ya el SAT ya sabe lo que le debes. Esa puede ser tu verdadera historia de terror. O sea, aquí creo que va a ser bien importante que si vas a hacer esto, lo hagas, dirían coloquialmente, con los pelos de la burra en la mano, donde tú le puedas decir al SAT, es esto y es por esto, y también de preferencia, ya que lo estás haciendo fuera de tiempo, trata de verificar que la información coincida con los algoritmos del SAT, Ujú. para que no vaya a haber también ahí un tema de alguna revisión o algo por el estilo, que esto de todas formas no exime que el SAT pueda ejercer sus facultades de comprobación, pero, de todas formas, facultades de comprobación es la palabra fancy para decir una revisión. Pero, pues bueno, de todas formas hay que tratar de hacerlo de la mejor forma posible y que también te dé la seguridad a ti que te estás yendo a presentar con el SAT para confesar tus pecados. Exactamente. Y aquí al final cierra el comunicado que el SAT lo que busca es promover la responsabilidad social y la importancia de la contribución de todos los ciudadanos en la construcción del bien común mediante el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Y ya saben, ya O sea, saben. quieren cobrar más, básicamente. Sí. Eh, pero creo que es todo por el episodio de esta semana. Es un episodio muy rápido. Lo único que queríamos exponerles era que está incrementando la recaudación,
pero que si bien nosotros podemos tener nuestros pecaditos, también tenemos facilidades para cumplir con ellos. Es correcto. Y en caso de que tú no sepas exactamente cómo está funcionando esto para ti o de qué forma lo podrías estar aplicando, puedes agendar una asesoría con nosotros en arpeaconsultores.com o en la descripción del video, del podcast, de donde sea que nos estés viendo, seguramente vas a encontrar el link. Este link te va a permitir ver nuestra agenda en tiempo real, agendar la hora que mejor te parezca. También ahí te vamos a hacer un pequeño cuestionario para que nos puedas decir más o menos de qué va a ser tu asesoría y nosotros podamos estar bien preparados para ella. Pero en esta hora de asesoría nosotros vamos a conectarnos contigo, a resolver tus dudas, darte estrategias que podrías empezar a implementar y creo que es todo lo que hacemos en esta asesoría. Importante también mencionar que a partir de noviembre vamos a tener ya abierto otro día de asesorías. Serán los viernes, son horas más reducidas, pero igual es de, ¿sabes qué? Me acabo de dar cuenta, pues salió el miércoles, me acabo de dar cuenta de esta situación y que puedan agendar el día viernes para que justamente se van sumando varias cosas entre, oye, era reciclo, me sacaron, necesito ver un tema de tal vez volver a regresar, oye, debo impuestos, quiero ver el tema de cómo funciona esto de las parcialidades o el pago diferido, oye, estoy en precierres, oye, aguinaldos, oye, muchas cosas. Por eso es que en estos últimos 2 meses del año estamos abriendo un día adicional en el día de asesorías. Y en caso de que tú no seas un empresario o que no seas un freelance o que no seas un emprendedor, tenemos también una asesoría para contadores que se llama Contadores Plus y en esta asesoría es de hora y media a diferencia de la otra que solo es de 1 hora, pero busca ser un poco más clarificadora para ti, para que puedas llevar mejor tus procesos, para que puedas conocer mejor cómo aplican ciertas partes de la legislación y pues puede ser tan técnica o tan platicadita como se requiera. Esta asesoría es únicamente para contadores porque es únicamente como para mejorar procesos, aplicación de legislación, etcétera. Pero esta es la otra asesoría que tenemos. Y creo que es todo por el episodio de esta semana. Sí. Síganos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, Spotify, Threads y Instagram. Reddit, ajá. Y es todo por el episodio de esta semana. Yo soy Eric. Yo soy Arturo. Juntos somos Arpea y nos escuchamos la siguiente semana.